13, estuvimos viendo del 1 al 4, de las personas que aparecen dentro de este grupo misionero que ya existe en la iglesia de... ¿Cuál es la iglesia que...? Antioquía. Antioquía, ¿verdad? La iglesia de Antioquía. Era una iglesia Misionera. misionera. Porque Dios es misionero. ¿Por qué? Porque Dios es Dios misionero. Y la iglesia entendió eso desde muy temprana edad y comenzó a ponerlo en práctica en su vida. Aquí podemos ver que algunos de los nombres que aparecen ahí, ¿cuáles son? Bernabé, Simón, ¿quién más? Búsquenlo ahí. Sirene y... Simón de Sirene. No, Simón era de Níger. Pero búsquenlo ahí. Búsquenlo ahí ustedes. Lucio de Sirene, pero Simón es de Níger. Nínive. ¿Están en Hechos 13 ahí? El que se llamaba Sí, Níger. señor, 13. Es que le llamaban Níger. Lucio de Sirene, Banaén, Simeón. No, Simón. Bernabé, Simón. Simeón. Pastor, ¿se tenía eso en una USB? apodado el negro. Sí. Ah, ok. Si no tiene la USB conectada, no. No, yo del pino. Ahí está. No, o sea, no hablo. No la guardaron. No hablo, no. Lucio de Sirene, Entonces, Lucio. de Sirene, Y el otro es Banaén, Manaén. ya con Y Saulo. Y por último mencionan a Saúl, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5. Y dicen que ellos eran ¿qué? ¿Cuál era su función dentro de la iglesia? Profetas y maestros. Profeta. Y maestros. O sea, ¿qué quiere decir que eran profetas? Proclamaban la palabra. Entonces ellos proclamaban, hablaban, eran portavoz de Dios. Y maestro porque enseñaba. O sea, tenía que ver con la aplicación, ¿no? Cómo aplicar la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que es algo tan difícil que a través de la historia se ha hecho, porque ya la gente no practica la palabra, y Santiago lo dice, somos buenos oidores, pero no practicamos la palabra. Y Santiago estaba hablándole a los judíos que estaban dispersos. Así que todavía este era un problema dentro de la iglesia primitiva, judeo-cristiana, y aún sigue siendo un problema en el tiempo de hoy. En nuestro grupo nos damos cuenta que la gente generaliza, buscan otras personas y ellos mismos tratan de aplicarse a ellos mismos. Les es muy difícil a la gente aplicarse la palabra, pensar en ellos. Piensan en otra gente o piensan en otras cosas, pero es difícil aplicar la palabra. Y una de las funciones que tenían, y lo hacían a la misma vez, ¿no? Compartían el mensaje, pero decían, bueno, ahora esto en mi vida particular es así, así, así. ¿Cómo podría ser en tu vida? ¿Cómo tú podrías aplicar eso en tu vida? Y así la iglesia iba haciendo misión, ¿verdad? De una forma personal, compartiéndole a la gente y iba diciendo a la gente cómo pueden ellos poner en práctica lo que están aprendiendo. Ellos también tenían que practicarlo junto con sus discípulos, ¿verdad? Como se les decían, eran discípulos o aprendices. ¿Ok? Entonces vamos a leer la segunda parte. Bueno, en el versículo 3 dice que así que después de ayunar y orar, le impusieron las manos y lo despidieron. Vamos a explicar un poquitico. Uno puede decir, pero mire pastor, aquí estaban ayunando. Y Jesús dijo que no había que ayunar ya más. ¿Por qué ustedes creen que Lucas, ¿verdad?, en esta primera parte menciona o recoge este dato de que están ayunando y orando y ayunando? ¿Por qué Lucas menciona el ayuno? Era costumbre de judíos. Ah, ok.
¿Qué nos indica entonces? Todavía estaban en lo pasado. Todavía estaban a poquito aferrados. ¿Se acuerdan Pedro capítulo 10 de la visión? Entonces Lucas nos muestra 30 años después que sucedió todos estos eventos, de que todavía la iglesia judía cristiana estaba ahí luchando todavía con deshacerse de todos aquellos ritos, de aquella forma de poder acercarse a Dios en su súplica. Y vemos que Lucas todavía nos dice, mira, ellos están luchando, pero están predicando el Evangelio. Mucha gente hoy en nuestro tiempo, tiene muchos problemas todavía, tiene muchas luchas internas. Y muchos dicen, tengo que dejar esto primero para entonces después ser digno para poder hablarles a otras personas. O mi vida no anda muy bien, entonces tengo que esperar dejar de hacer esto, aquello, lo otro, para comenzar a hacer esto entonces para Dios. Tengo que organizar muchas cosas en mi vida, en mi familia, para entonces hacer esto. Son cosas que todavía arrastramos. Lucas nos dice, ellos que todavía estaban arrastrando con muchas cosas, y vamos a ver todavía en el capítulo 15, que están todavía con los sacrificios, todavía están, y la circuncisión, todavía están arrastrando, pero están haciendo la obra. Sí. No entendemos muchas cosas, y todavía estamos apegados a algunas cosas, pero estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros nos enfocamos más en la primera parte, y no en la segunda. Entonces tenemos que aprender que no debemos concentrarnos tanto en las debilidades de los otros, sino en qué están haciendo los otros a pesar de sus debilidades. Que están tratando de hacer la obra de Dios, aunque están arrastrando con muchas cosas de su pasado o de sus propias creencias de su pasado. Pero que están luchando, no que están cómodos por seguir creyendo como ellos creían, que eso también es importante verlo, porque hay personas que se sienten muy cómodos y otros que se sienten luchando e incómodos con sus antiguas creencias o malos hábitos o lo que queramos llamarlo. ¿Entendemos ahí? Entonces no es porque Lucas está aprobando el ayuno, sino que Lucas nos está diciendo todavía la iglesia está saliendo del judaísmo, pero a pesar de que está arrastrando todavía siglos, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y lo segundo que Lucas nos menciona es imponerle las manos, ¿se acuerdan? Sí. Eso no lo que yo digo, pero Okay. Pero es problema porque queremos contextualizarlo al tiempo de hoy. En el tiempo bíblico, ¿por qué Lucas hablaría de la imposición de manos en Hechos capítulo 13? ¿Por qué ustedes creen? Vamos al tiempo. Nos regresamos al tiempo de Lucas. Ellos querían separarlo para ellos, o sea, ya nosotros le impusimos la mano, o sea, ya nosotros lo hemos enviado en el nombre de Jesús. Ok, pero ¿por qué habrán tomado esa decisión? ¿Por qué Lucas dice que a estas personas de una ciudad, ¿sería esta ciudad judía? No, ¿verdad? Pero había líderes judíos, Bernabé era uno, Sí. Pablo era otro, posiblemente los otros dos no hayan sido griegos. Pero la iglesia de por sí era una iglesia ¿qué? Misionera. General. Gentil. No es que no hubiera judíos, pero en general, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia hispana, pero ya tenemos varios americanos entre nosotros. Pero no quiere decir que somos una iglesia anglosajona, porque tendríamos que tener por lo menos el 60% de nuestra congregación que sea anglosajona y un 40% que no sea entonces, para poder decir que hay una gran mayoría. Así que era una iglesia gentil. De lástima que yo pensé que estaba grabado, por eso no traje el USB para enseñarlo en el mapa. Era una iglesia gentil hacia el mundo judío y hacia el mundo gentil. O sea, no tenía discriminación de uno ni del otro. Una iglesia que quería hacer misión en todas partes. Así que era una iglesia gentil. ¿Se acuerda cuando fue Felipe a Samaria? Sí. ¿Eran gentiles ellos? ¿No eran gentiles? ¿Los samaritanos eran gentiles o no eran gentiles? Sí, eran gentiles. ¿Qué usted cree? ¿Quién está de acuerdo? No, los samaritanos eran unos que ellos tenían aparte, porque no se... ¿Pero eran gentiles o judíos? Los consideraban gentiles. No. La pregunta
pregunta no es que se los consideraban, ¿eran judíos o eran gentiles? Eran judíos. Samaria en el Antiguo Testamento, ¿la capital de qué era? De Siria. En el tiempo de los reyes. Estaba Israel y estaba Judá. Estaba Israel y estaba Judá, abajo. no, Israel y Judá era parte de Israel. Entonces Samaria era la capital del reino Norte. del norte y Jerusalén era la capital Del sur. del sur. Por tanto, ¿cuántas tribus había en el norte? 10. 10. ¿Cuántas habían en el sur? 2. 2. ¿Ok? Entonces, ¿eran judíos o eran gentiles? No, eran judíos. Eran judíos. Ahora, eran judíos que en el tiempo de los asirios, se fueron con los asirios y comenzaron el reino del norte, por eso fue que se dividió el reino. ¿Verdad? Ellos se quedaron adorando a los dioses de los asirios y ellos dijeron, no, los del sur. Seguimos siendo monoteístas, seguimos adorando solamente a Yahvé, a más nadie. ¿Ok? Por eso casi todos los reinos de los reyes del norte fueron peores que los reyes del sur. No quiere decir que los del sur eran buenos, pero hubieron más malos, en el sentido más que rompieron el pacto, para decir la palabra correcta, no decir malo, sino que rompieron más el pacto los del norte que los del sur. Y mandaron allí a Juan y a Pedro, ¿se acuerdan? Para ver si que lo que estaba haciendo Felipe estaba de acuerdo o no, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí impusieron también sus manos y tuvieron su presencia para dar la aprobación al Espíritu Santo. Porque era una ciudad, aunque no era gentil, pero estaban, como decimos nosotros, estaban contrarios a lo que nosotros creemos. Ahora, después entonces, va Pedro, en capítulo 10, una vez más, hasta allá, hasta Jope, ¿se acuerdan? Perdón, va de Jope hasta Cesarea, a encontrarse con Cornelio, otro gentil, que era un centurión romano, con un grupo de gentiles, a presentarles el evangelio, y él regresa después a contarle a los hermanos, a Jacobo y a todos los líderes de Jerusalén, lo que habían pasado para recibir su aprobación. O sea, era una costumbre el imponer las manos. Entonces sí, estamos a ustedes dándoles la autoridad para enviarlos. Entonces, ahora como iglesia de Antioquía, una iglesia misionera, les estamos comisionando a ustedes para que vayan al mundo. Tienen nuestra aprobación, tienen nuestro apoyo espiritual, económico, que lo hicieron, nuestro apoyo emocional. Estaremos orando por ustedes en lo que ustedes necesiten. Ustedes tienen nuestra aprobación, y donde ustedes quieren que lleguen, donde quieren ustedes que lleguen, pueden decir: nosotros venimos en nombre de la iglesia de Antioquía. Y si alguien va y pregunta a los líderes de Antioquía, dice: sí, nosotros le pusimos en las manos y lo enviamos, hicimos un acto. Esto lo aprobamos. Ya. ¿Verdad? Igual que cuando nosotros tenemos nuestros ancianos y nuestros diáconos, nosotros le imponemos las manos delante de la iglesia para darle la autoridad del pastor y los ancianos asistentes sobre estas personas. Igual que cuando un pastor pasa todo su proceso, nosotros le imponemos las manos con el cuerpo pastoral del área que sea, viene su representante de nuestro clase para darle autoridad, que tiene la aprobación de nuestro clase, de la RCA y del consistorio de nuestra iglesia. ¿Entiende ya? Sí, señor. Entonces era necesario, porque ninguna de estas personas eran líderes, aunque Bernabé tenía buena relación con ellos, pero no eran los líderes principales de la ciudad de Jerusalén, o de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ellos respetaban la autoridad de ellos. No se desconectaron nunca de ellos, sino más bien colaboraron con ellos y siguieron la costumbre que ellos seguían para enviar a la gente al campo misionero. O sea, no había ningún poder sobrenatural, simplemente era un acto de darle autoridad a esa persona. Porque si no, cualquier persona puede decir: yo soy diácono de la iglesia. ¿En qué momento tú eres diácono? Si no vimos que se hizo un acto público donde se nos dijera que tú eras un diácono en nuestra iglesia. Yo soy un anciano, yo soy un pastor. Eso ocurre mucho ahora. Yo conozco muchos pastores que son capellanes. ¿Sabe cuánto a usted le toma tomar un curso de capellanía? 16 horas. O sea, en 16 horas, usted puede decir: yo conozco personas que ahora se dicen pastor, que tomaron un curso de 16 horas en capellanía y pasaron de capellanes a pastor porque ellos mismos se declararon pastor, o algún profeta por ahí, o
o otro pastor le dijo, tú eres ya pastor. ¿Ven? Pero no tiene realmente un peso, porque también hace falta que la persona tenga un conocimiento de las Escrituras, en este caso, que haya estado con Jesús o que haya estado cerca a los discípulos de Jesús y le hayan contado todo lo que Jesús hizo. ¿Entienden? Sí. Ok. Entonces está explicado ya el ayuno y la imposición de manos. Lo que tiene que ver con, nosotros tenemos la costumbre de enfocarnos en los errores y desconectarnos de la verdad. Ahora tenemos que aprender a conectarnos con la verdad y olvidarnos de los errores. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes por las fábulas. No dice así. ¿No dice Pablo así? Sí. No te preocupes por esas fábulas, esos cuentos. Más bien, preocúpate por la enseñanza correcta de las Escrituras. Dedícale tiempo a aprender la verdad, no te dediques tiempo a aprender la mentira. Sino, hazte diestro en la verdad, para cuando te digan, entonces tú puedas compartirle la verdad. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros queremos muchas veces hablar con los católicos. Nosotros tenemos que aprender las doctrinas básicas del cristianismo, para que cuando ellos vengan, nosotros compartírselas y no caer todo desmoronado frente a nuestras enseñanzas. Entonces nos aprendemos todo el catolicismo, a menos que usted sea un pastor que tiene que, por lógica, estudiar historia de la iglesia, tiene que estudiar las sectas, tiene que estudiar las iglesias tradicionales. Usted tiene que estudiarlo, ¿no? Tiene otra opción para poder graduarse. Pero no es que la iglesia tiene que preocuparse, está estudiando todas las religiones que hay por ahí. Sino que tiene que preocuparse por aprender la verdad de la Biblia. Para cuando venga, dice, mira, la Biblia dice tal cosa. Usted dice, bueno, yo he revisado desde Génesis hasta Apocalipsis y eso que usted me está diciendo no está por ningún lugar. Entonces quiere decir que es una tradición que usted tiene, una creencia que usted tiene. Pero yo creo en que la palabra es infalible, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios en palabras humanas para comprendernos nosotros humanos y compartir lo que Dios nos ha revelado. ¿Ok? Entonces, ya vemos entonces que la imposición de mano es un acto de transmitir, o no transmitir, no podemos decir está mal, perdónenme, no es transmitir, es darle la autoridad eclesiástica a esa persona o a ese grupo o a esa iglesia o a eso que se está haciendo. Sería lo mismo que harían con los anillos, ¿se acuerda cuando el faraón le da a José el anillo, le está dando delante dentro de la cultura de ellos? Le levanta para que sepan que él le ha dado la autoridad, o sea, está autorizado para poder. Como también en el tiempo de los reyes, ellos cogían sus anillos para sellar los documentos, ¿verdad? Y de ahí también el tiempo bíblico dice, creo que está en Efesios 1:18, que dice, hemos sido sellados. A quien se les escribe, que es la iglesia que está en Éfeso, una iglesia gentil, ellos saben de qué Pablo estaba hablando. Nosotros no, porque ahora ya no se sella nada, ahora es una persona que le pone el puño certificándola, y a veces no es ni un sello, es una estampa, y él firma abajo, y ya. Y usted lo puede hasta falsificar, si usted quiere, después que le hace copia y tantos inventos que hay ahora, pero en esa época no se puede, no había fotocopiadora ni nada de eso. Quiere decir que cuando cerraba el documento, el rey o quien fuera, le ponían el sello del anillo, ¿verdad? Y quedaba ahí. Nadie podía tocarlo ni removerlo hasta que llegara el momento de ser abierto el documento. Y Pablo, cuando le dice, ellos saben que estaba hablando de Pablo a ellos. El sello. Y cuando hablan en Apocalipsis, Juan, ellos saben que estaba hablando del sello, ¿verdad? Algo que garantiza, algo que legitimiza un documento. Luego si se abren los sellos, esto es lo que da legitimidad a la historia, lo que se está viendo, lo que está diciendo. Cada vez que se abra, le está diciendo, esta es la verdad de la historia, esto legaliza la historia, esto le da veracidad a la historia. Y es el Dios que hace la historia entonces, por eso es veraz la historia. Ok, entonces vemos, para terminar esta primera parte, vemos entonces que Lucas menciona estos detalles de ayunar y orar y imponerle las manos, y después lo despidieron. Y también es entender que para la iglesia, eso también se coloca aquí en la parte del ayuno, para la iglesia, yo espero, no sé, a lo mejor estoy equivocado,
después de tantos años no se aburre de las cosas, ¿no? Estos 5 hombres, cuando Lucas los menciona, eran personas amadas y queridas por la iglesia. Por eso los mencionan con nombre. Posiblemente han estado trabajando muchos años en esas iglesias, trabajando en cómo poder entrenar gente, enviar gente, instruir a la iglesia, capacitar a la iglesia. Por tanto, se comenzó a ver una relación. Entonces, entre estos 5 hombres en la iglesia, había una amistad, un cariño. Y cuando ellos se van, ¿qué es lo que surge? ¿Qué sentimiento surge? De tristeza. Wow, vamos a ver más a Pablo, ni a Bernabé, ni Lucio, ni Manaén, ni a Simeón. Ellos se van ahí, quién sabe si los matan en el camino, que eso era lo que estaba en la mente de ellos. Si sucedía o no, no sabrían ellos. Pero irse a abrir una iglesia era ir al suicidio. Era ponerse llena de dinamita y apretar el botón y volar. Entonces había ciertos sentimientos. Y el ayuno era una expresión de luto en el Antiguo Testamento. Y sigue siendo una expresión de luto en el Nuevo Testamento. Por eso Lucas, al hablar del ayuno, para nosotros es una palabrita, pero para ellos expresa toda una historia. ¿Me entienden? Es toda una historia, que esa palabra tan corta, que no tiene que ver nada para intervenir delante de Dios por asuntos nuestros, sino una forma de expresar. Por ejemplo, el día que yo me vaya a la iglesia, tal vez ustedes lloren, pasen y den testimonio, me regalen un Mercedes-Benz o me regalen un viaje a Hawái, pero es para expresar sentimientos. ¿Ves? ¿Entienden? Entonces, en esta época, la forma en que expresaban el dolor, el sentimiento, la pérdida de esa persona era a través del ayuno, de dejar de comer, estar un tiempo expuesto solamente sin comer para interceder por esa persona. Pues se ayunaban y oraban por estos 5 hombres. Eso no lo dice, pero en la cultura bíblica es de entender. ¿Entienden esto? Entonces Dios deja también a la gente, le habla, porque ellos saben de qué están hablando, y ellos enseguida, al escuchar esta palabra del libro de Lucas, ellos saben por qué Lucas menciona el ayuno sin que tenga que darle toda esta explicación que se la he dado yo a ustedes. Ya ellos lo saben. Pero nosotros, como queremos enseguida pensar en nosotros y violar el tiempo bíblico, la historia, pues enseguida la actualizamos a lo que cualquier tonto por ahí comenzó a decir. O para no decir la palabra tonto, sino ignorante. Comenzó a decir y todo el mundo sigue por ahí atrás. Como la imposición de mano ahora, que está con otras connotaciones. Porque está en la Biblia, pero está violando la Biblia. ¿Ve? En la Biblia no había un hombre que tenía muchas mujeres. ¿Y por qué usted no tiene muchas mujeres? No, pero es porque no sea tan fuera espiritual, no sea tan pagano, chicos. Adulterio. ¿Verdad? Porque Jesús lo dice, es un adulterio. Es una infidelidad. ¿Y por qué Dios nunca habló en el Antiguo Testamento sobre la infidelidad? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nunca en el Antiguo Testamento hay ningún mandamiento prohibiéndole a un rey que diga, mira, tienes que dejar a esas mujeres porque tú no puedes dirigir, o tú eres un profeta, tú no puedes tener muchas mujeres? Por eso yo tengo como 4 o 5. No, fíjate lo que tenga. Pues la pregunta es, ¿por qué? Porque era una cultura. A ver, Porque él quería que llegara a esa conclusión. ellos podrían llegar a esa conclusión, tendría el pueblo de Israel esa capacidad, si son depravados totalmente, ¿cuál es la depravación total del hombre? La incapacidad total, no se nos puede olvidar. Pero si Dios se lo revela, ellos lo hacían. ¿Sabes que decir que Dios no se lo reveló nunca? Que si no se lo reveló estaba de acuerdo, ¿no? En los mismos 10 mandamientos se lo dice. A ver qué dice. Que no cometerás adulterio. Ni codiciarás a Ni tu mujer. conocerás a tu mujer, ni a tu animal. Pero dice que es de tu prójimo, pero no dice la que no tiene prójimo. Una buena pregunta, ¿verdad? Yo tenía una pregunta que concluir. Ok, entonces realmente son cosas que la Biblia habla,
¿verdad? De las consecuencias. Acuérdense que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Verdad? Y en el Antiguo Testamento Dios muestra toda la depravación total que tenía el ser humano. Y a la misma vez toda la gracia de Dios, que a pesar de que habían violado su ley, Dios seguía con medio de su pueblo metido. Aunque tenían muchas mujeres que Dios no estaba de acuerdo que las tuvieran. Y aunque iban y buscaban otras mujeres y se casaban con las que le daba la gana y con las que le vendieran gana, sin embargo Dios siempre lidiaba con otra parte, porque el problema, nos vamos a hacer un momentico nada más, vamos a hacer un breve comercial. Ok, cuando uno lee el Antiguo Testamento, yo se lo he dicho muchas veces, espero que tengan buena memoria, ¿cuál era el trabajo de Dios? A ponerlo en términos humanos, ¿cuál era el trabajo de Dios fuerte? Para decirlo fuerte, sabemos que para Dios no hay nada fuerte, ni nada imposible. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente para trasladarnos al pensamiento de nosotros. Ok, Dios lidió con el pueblo de Israel, ¿en qué área fuerte de su vida? Tiene un nombre, tiene una palabra nada más. Idolatría. Por eso la ley comienza hablando de la idolatría. Quiere decir que la idolatría, por poder decirlo, es la madre de todos los pecados. Usted es un adúltero o usted es un idólatra del sexo, en este caso, de tener muchas relaciones con diferentes mujeres o diferentes hombres. Usted es un idólatra. ¿Ve? Usted miente porque usted es un idólatra. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento no es que estaba a favor del adulterio o de la poligamia, sino que Dios estaba abatido con el pueblo, por decirle buena sentida palabra, a ver cómo yo le arranco a esta gente esos dioses que tienen que ver, por ejemplo, Baal. Baal tiene que ver con la pornografía. En el tiempo de hoy, no sé decir esa palabra. Tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso. Se hacía sexo delante de la comunidad con vírgenes, de sacerdote, para ofrecerlas al dios Baal, que era el dios de la fertilidad, y a la diosa Sera, que también es la diosa de la fertilidad, que es la diosa con muchos senos, que después llegó a ser la diosa Diana. ¿Ve? Entonces, supuestamente que Baal y ella tenían relaciones sexuales. Cuando ellos tenían esas relaciones sexuales, la tierra se multiplicaba, entonces, daba fruto a la tierra. Entonces hacía en forma de un símbolo público, teniendo sexo con las vírgenes de la ciudad. Y después el pueblo tenía que continuar teniendo sexo públicamente con las otras vírgenes también, cuando llegaba esa festividad. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se lo puede imaginar? Entonces, ¿por qué era todo eso? Idolatría. Y venía de la adoración a otros dioses. Entonces Dios dice, yo tengo que sacarle a esta gente. Por eso le dijo, yo voy a probar su corazón cuando lo sacó de Egipto. Y desde que sacó de Egipto al pueblo, que Dios está narrando Génesis, en esa historia que estaban andando por el desierto, Dios lo que estaba proyectando es, yo tengo que sacarle de ustedes de la idolatría, tengo que sacarle. Si me pongo a hablar con ustedes del matrimonio, ¿voy a perder el tiempo? ¿O no voy a perder el tiempo? Porque ustedes tienen muchas mujeres, no porque les gusta tener tantas mujeres, sino porque ustedes son unos idólatras. Y quieres tener muchas mujeres porque tú adoras a Baal. Y como Baal es el dios de la fertilidad, el dios del sexo, entonces tú quieres tener mucho sexo con muchas mujeres. ¿Me entiendes? Entonces hay que darle a la raíz, no a la demostración de la raíz. Entonces usted puede ver en el Antiguo Testamento, Dios está a favor de, yo puedo tener muchas mujeres entonces. Porque no aparece en una parte del Antiguo Testamento Dios prohibiéndole dice que a quién era el hombre que Dios decía conforme al corazón de Dios, a uno de los reyes, a David. David era adúltero o no era adúltero, ¿verdad? No solamente le codició a la mujer de, ¿cómo se llamaba? Urías. No solamente la codició, que rompió el mandamiento, sino que él tenía otras mujeres. Ya le estaba casado.
Y decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no hablaba que era perfecto, sino que Dios estaba trabajando en su corazón para sacarle también a David los ídolos que él tenía todavía. Así que si alguien por ahí le dice, mira, en el Antiguo Testamento Dios no se pone a tener muchas mujeres, yo puedo tener muchas mujeres, es decir, cuidadito, ¿verdad? Porque esta es la explicación. Eso se practica. Creo que el mes pasado hubo algo de eso cuando se practicó, lo llamaron el yihad sexual y mandaron 580 vírgenes de Arabia para que tuvieran relaciones con los que le estaban llamando por los terroristas. Eso fue todo un fin de semana. Pero quiero decir que entonces Dios insiste mucho en la Biblia sobre la idolatría. Por eso Él pone en términos de adulterio, en términos de matrimonio, pero el matrimonio de Dios con Israel. ¿Ve? Entonces, cuando usted no tiene ídolo y su ídolo solamente es Cristo, usted va a tener solamente un solo Dios, una sola mujer, ¿verdad? No va a tener muchas de nada, sino solamente uno de uno, nada más. ¿Ve? Pero primero hay que esto. Entonces dice, bueno, Dios nunca se preocupó por el adulterio o por la poligamia. ¿Cómo que no? Si estuvo todo el tiempo fajado con ellos por la idolatría. Eso era lo que se veía, lo que te veía en el corazón que usted no lee era idolatría, estaba escrito ahí. Lo que usted veía era el adulterio o la poligamia o quitarle los terrenos a otras personas, la envidia o el ser un asesino violento, ¿ves? Porque no se veía lo que movía, ¿cómo se dice eso en términos de criminología? Lo que mueve a la persona a hacerlo. Bueno, eso, lo que mueve a la persona es lo que hay en el corazón. Por eso el Nuevo Testamento lo dice también, los malos pensamientos, etcétera, etcétera, salen del corazón. El corazón es lo más engañoso, dice Jeremías, etcétera, etcétera. Porque estaba escrito ahí la idolatría, Dios quiere sacarla de su corazón. Porque solamente cuando usted se acerca al Nuevo Testamento, usted puede aprobar lo que usted quiera aprobar. ¿Okay? Entonces, por eso vemos que en el Nuevo Testamento ya se hace énfasis. Ahora estamos ya en la gracia, ya Cristo hizo todo por nosotros. Ya Él mató la muerte, mató el pecado, ¿no es así? Ya mató la idolatría. Ya no podemos tener más poligamia. ¿Entienden ahora? ¿O no entienden? ¿Sí? ¿Entienden? Porque la cruz destruye, mata, elimina, desintegra la idolatría. Por tanto, ya la poligamia no puede existir. Y entonces ya comienza en la gracia, como vivimos en la gracia ahora, teniendo una sola mujer, educando a nuestros hijos, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 13, ¿verdad? Siendo realmente administradores de todos los dones. ¿Usted entiende ya? Entonces por ahí sí se comienza a hablar ahora cómo vivimos en la gracia, porque la gracia que se consume en la cruz destruyó la idolatría. Y si destruyó la idolatría, destruyó todos los hijos de la idolatría. ¿No fue el tiempo? Sí. Quedan 5 minutitos. Ok. Era una aclaración porque estamos hablando de una costumbre del ayuno y la imposición de manos. ¿Verdad? Y entonces eso podríamos aplicarlo a todas las demás cosas también como la poligamia. Entonces podemos decir, bueno, tenemos que seguir practicando la poligamia como dicen los mormones, podemos seguir practicando el ayuno, las imposiciones de manos, ¿me entienden? Entonces hay que ir al contexto de toda la palabra de Dios. ¿Okay? Si alguien por ahí le pregunta o le dice, usted tiene ya una respuesta, porque Dios está en contra. Muchas gracias. Ok. Dios no apoya nunca el pecado que es la poligamia, ¿verdad? Por eso destruye las relaciones humanas, las emociones de los seres humanos. Porque Dios puso en nosotros solamente una persona, adorarlo a Él. ¿Ya? Ok, vamos entonces aquí al capítulo ahora otra vez, los minutos que nos quedan, a partir del 4 ahora, tal vez vamos hasta el 6. Dice aquí ya comienza el primer viaje misionero. Dice Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre.
¿De dónde era Bernabé? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde era? De Chipre. Él nació en Chipre, pero él era argentino. ¿De qué tribu? ¿Quién? Pablo. No, Bernabé. Bernabé. ¿Qué tribu no podía tener tierra? De los curas. ¿Qué? David. ¿Cómo los curas? Los sacerdotes. El levita, ¿verdad? Levita. Los que no podían tener propiedades. Dios les dio una tierra, pero para que ellos se sentaran en la tierra, ¿no? Que pusieran ahí sus casas, etcétera, etcétera. Pero ellos no podían dedicarse al negocio, como las demás 11 tribus. Entonces él era de la tribu de los levitas. Él era judío, pero él nació en una ciudad gentil, Chipre. Entonces van de Antioquía, no tenemos el mapa, sorry, hasta Chipre. Comenzando ya, ahora de estos 5 hombres se unieron Bernabé y Saulo. ¿Por qué se habrán reunido? Bueno, no sé si la pregunta nos va. No, ¿por qué se habrán puesto de acuerdo Bernabé y Saulo para este viaje? No se puso con Simeón, o con Manaén, o con Lucio. ¿Sería porque no se llevaban bien? Ok, vamos pensando para atrás, estamos en Hechos. Habíamos quedado que Bernabé ya tenía más conocimiento, o sea, era discípulo ya, y era el mentor de Saulo. Ah, eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces él cogió su discípulo. Yo voy a hacer mi viaje misionero, y Bernabé, que es el primero de la lista, era el líder, él dice, yo voy a llevarme a mi discípulo. Él fue el que introdujo a Pablo, él fue el que orientó, puso, como puedo decir, que puso al día a Pablo todo lo que él había escuchado de los apóstoles, de todo lo que habían vivido en la historia, desde Cristo hasta ese momento, y le dice a Pablo, bueno, vámonos tú y yo, para seguir compartiendo. Ve cómo es el discipulado. O sea, Bernabé no abandona a Pablo. Bueno, ya Pablo era el último de la lista, posiblemente era el nuevecito. Digo, no, que vámonos a él para que él siga creciendo. Y decidió irse con Saulo en ese momento. Así que el primer viaje comienza con Saulo, con Bernabé y Saulo, y después incorporan a un pariente de Bernabé, que es Juan Marcos, ¿verdad? Su sobrino. Entonces dice que salieron entonces hacia Chipre. Dice, al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Así que se llevaron a Juan como ayudante. Posiblemente era más joven, o más diestro tal vez, o como dicen algunos, también él quería aprender. No solamente era ayudante para cargar las cosas, sino también era ayudarles al compartir el evangelio, porque fueron a la sinagoga. Así que la estrategia de Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, era primero ir a ¿dónde? A los judíos. Y a la sinagoga, porque era donde se estudiaba la Biblia, ¿no? Donde se estudiaba el Torá. Ahí la estudiaban, habían personas ahí. Y después entonces comenzaban a irse a otros lugares, a las plazas, a Yopa, por ahí a caminar. Y Juan Marcos le ayudaba a ellos también en la evangelización. Y también, entre todos, me imagino que cargarían las cosas, ¿no? Porque solamente el pobre Juan cagando no tenía. Juan Marcos cagando debió haber sido muy duro. Ok, lo dejamos aquí entonces. ¿Alguna pregunta que tengan, comentarios? Que quede claro que ese Juan no es el Juan el amado, ese es el No es el apóstol. No es el Ese es apóstol. Marcos. Se piensa que sea el hijo de María, del aposento alto. O sea, él viene de una familia adinerada, tal vez no rica, no sabemos exactamente qué cantidad tenía, pero sí venía en una posición cómoda, venía en una vida cómoda. Y vemos como que él también deja su comodidad para ir a la incomodidad de un viaje como el que estaban realizando Pablo, y era un viaje desconocido, era el primer viaje que iban a dar. ¿Pregunta que tengamos? Ok, si no, terminamos en oración. Nos quedamos en Hechos 13.
del 6 en adelante. Seguimos entonces la semana que viene